Es de noche. Enciendes una linterna. La luz viaja desde la lámpara hasta la pared, instantáneo. O casi, tan rápido que tu cerebro no puede detectar el retraso. La luz parece estar en todas partes al mismo tiempo, aquí y allá, sin demora, sin espera. Pero hay un retraso, minúsculo, imperceptible, pero real. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Es rápido, increíblemente rápido, pero no infinito, no instantáneo. Tiene una velocidad, un límite, una barrera, y esa barrera es absoluta. No importa cuánta energía uses, no importa qué tecnología desarrolles, no importa cuánto lo intentes, nunca alcanzarás la velocidad de la luz, nunca la superarás, nunca la igualarás. Es imposible, literalmente imposible, no difícil, no improbable, imposible. Esta es la historia de esa barrera, de por qué existe, de qué la hace tan especial, de cómo la descubrimos y de qué significa para nosotros, para nuestro futuro, para nuestro lugar en el universo. Comencemos con un número: 299.792.458 metros por segundo. Ese es el valor exacto de la velocidad de la luz en el vacío. No es aproximado, es exacto, definido con precisión absoluta. Desde 1983, este número es una constante fundamental. Usamos la velocidad de la luz para definir el metro. No al revés. Un metro es la distancia que la luz recorre en una fracción de segundo. En exactamente un 299.792.458 de segundo. Es circular, pero es preciso y nos dice algo importante. La velocidad de la luz no es solo rápida, es fundamental. Es una propiedad básica del universo, como la carga del electrón, como la constante gravitacional. Es parte del tejido mismo de la realidad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la luz viaja a esa velocidad específica? ¿Por qué no más rápido? ¿Por qué no más lento? La respuesta está en las ecuaciones de James Clerk Maxwell, un físico escocés del siglo XIX. Maxwell estudió la electricidad y el magnetismo, dos fuerzas que parecían diferentes, separadas, independientes. Pero Maxwell descubrió que estaban conectadas, que eran dos caras de la misma moneda: el electromagnetismo. Una carga eléctrica en movimiento crea un campo magnético. Un campo magnético cambiante crea un campo eléctrico. Están entrelazados, interdependientes. Y cuando Maxwell escribió las ecuaciones que describen esta relación, algo asombroso emergió. Esto sucedió en 1864. Maxwell presentó su trabajo a la Royal Society de Londres, 4 ecuaciones elegantes, hermosas en su simplicidad, profundas en sus implicaciones. Hoy las conocemos como las ecuaciones de Maxwell. Son fundamentales, tan importantes como las leyes de Newton, tan revolucionarias como la relatividad de Einstein. La primera ecuación describe cómo las cargas eléctricas crean campos eléctricos. La segunda dice que no existen monopolos magnéticos, solo dipolos. Polos norte y sur siempre juntos. La tercera describe cómo campos magnéticos cambiantes inducen campos eléctricos. Es la ley de inducción de Faraday, la base de generadores y transformadores. La cuarta describe cómo corrientes eléctricas y campos eléctricos cambiantes crean campos magnéticos. Juntas, estas ecuaciones describen todo fenómeno electromagnético: circuitos eléctricos, imanes, ondas de radio, luz, todo. Y escondidas en ellas estaba una predicción sorprendente. Una predicción que Maxwell descubrió al combinar las ecuaciones, al manipularlas matemáticamente, al buscar soluciones. Las ecuaciones predecían ondas electromagnéticas,
perturbaciones en los campos eléctricos y magnéticos que se propagan por el espacio. Y esas ondas tenían una velocidad que surgía naturalmente de las ecuaciones, sin ser puesta allí a mano, sin ser asumida, simplemente emergía de las constantes que aparecían en las ecuaciones: la permitividad eléctrica del vacío, la permeabilidad magnética del vacío. Cuando Maxwell calculó esa velocidad, obtuvo un número que le resultó familiar: aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Era la velocidad de la luz, medida independientemente por experimentos ópticos, por observaciones astronómicas. Maxwell se dio cuenta de inmediato. Esa era la velocidad de la luz. La luz era una onda electromagnética. Fue un momento de revelación, de unificación, de comprensión profunda. La luz que los filósofos habían debatido durante milenios, que Newton había estudiado con prismas, que Huygens había descrito como ondas, finalmente tenía una explicación. Era electromagnetismo, puro y simple, campos eléctricos y magnéticos oscilando, propagándose, a una velocidad determinada por las propiedades fundamentales del espacio vacío. Maxwell escribió: esta velocidad está tan cerca de la luz que parece que tenemos una razón sólida para concluir que la luz misma es una perturbación electromagnética en forma de ondas propagadas a través del campo electromagnético de acuerdo con las leyes electromagnéticas. Era cauteloso, cuidadoso, como debe ser un científico, pero estaba correcto. Y había más. Las ecuaciones predecían un espectro completo de ondas, no solo luz visible, sino ondas de todas las frecuencias, de todas las longitudes de onda, ondas largas, ondas cortas, más allá del rojo, más allá del violeta, todo el espectro electromagnético, que hoy conocemos también: radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Todo es electromagnetismo. Todo viaja a la misma velocidad, 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Maxwell no vivió para ver todas las implicaciones de su trabajo. Murió en 1879, a los 48 años, de cáncer abdominal, pero dejó un legado inmenso. Sus ecuaciones transformaron la física, unificaron electricidad, magnetismo y óptica. Predijeron tecnologías que cambiarían el mundo: radio, televisión, radar, comunicaciones inalámbricas. Todo se basa en ondas electromagnéticas, en las ecuaciones de Maxwell, y establecieron la velocidad de la luz como algo fundamental. No solo una propiedad de la luz, sino una propiedad del electromagnetismo. Una constante que emerge de las leyes naturales, que no puede ser cambiada, que es la misma en todas partes, en todo momento, para siempre. Pero quedaba una pregunta: ¿a través de qué se propagaban estas ondas? Las ondas en el agua necesitan agua. Las ondas sonoras necesitan aire o algún otro medio. ¿Qué medio necesitaba la luz? Los físicos del siglo XIX propusieron el éter, una sustancia invisible. Permea todo el espacio. La luz viaja a través del éter, como las ondas sonoras a través del aire. Si el éter existía, debería ser detectable. La Tierra se mueve a través del espacio. Orbita el Sol a 30 kilómetros por segundo. Si hay éter, deberíamos estar moviéndonos a través de él. Y eso debería afectar la velocidad de la luz. En la dirección de nuestro movimiento, la luz debería parecer más rápida. En la dirección opuesta, más lenta. En 1887, dos científicos estadounidenses, Albert Michelson y Edward Morley, diseñaron un experimento para detectar este efecto. Usaron un interferómetro, un dispositivo ingenioso que divide un rayo de luz en dos, los envía en direcciones perpendiculares,
los refleja de vuelta y los recombina. Si la luz viaja a velocidades diferentes en las dos direcciones, habrá un patrón de interferencia. Franjas oscuras y brillantes, indicando la diferencia de velocidad. El experimento fue meticuloso, preciso, y el resultado fue nada, no había diferencia. La luz viajaba a la misma velocidad en todas las direcciones. No importaba cómo orientaran el aparato, no importaba la época del año, no importaba el movimiento de la Tierra. La velocidad de la luz era constante, siempre. Fue desconcertante. El éter debería estar allí. El experimento debería haberlo detectado, pero no lo hizo. Algunos físicos propusieron que la Tierra arrastraba el éter consigo. Otros sugirieron que los objetos se contraían en la dirección del movimiento, compensando exactamente el efecto esperado. Eran explicaciones ad hoc, parches, no satisfactorias. Y luego llegó Einstein, Albert Einstein, un joven físico trabajando en una oficina de patentes en Suiza. En 1905, a los 26 años, publicó un artículo sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento, el artículo que cambiaría todo. Einstein tomó un enfoque radical. En lugar de explicar por qué el experimento de Michelson-Morley falló en detectar el éter, simplemente asumió que el éter no existía, que la velocidad de la luz era constante, no porque viajara a través de algún medio, sino porque esa era una propiedad fundamental del universo, un postulado, un axioma, algo que se asume verdadero. Y a partir de ese postulado, Einstein derivó la relatividad especial, una teoría que redefinió nuestra comprensión del espacio y el tiempo, que mostró que no son absolutos, que dependen del observador, que están entrelazados en una estructura cuatridimensional. El espacio-tiempo. Según la relatividad especial, si viajas rápido, el tiempo se ralentiza para ti. Comparado con alguien en reposo, esto se llama dilatación del tiempo. No es una ilusión, es real, medible. Los relojes atómicos en aviones corren más despacio que los en tierra, apenas fracciones de segundo, pero detectable, verificable. También las distancias se contraen, en la dirección del movimiento. Si viajas rápido, las distancias frente a ti se acortan. Para ti, no para alguien en reposo. Cada observador tiene su propia medida del espacio y el tiempo, dependiendo de su velocidad. No hay una versión absoluta. Objetiva. Solo perspectivas, relativas, y la velocidad de la luz permanece constante, para todos, sin importar cuán rápido te muevas. Si vas a la mitad de la velocidad de la luz y enciendes una linterna, la luz de esa linterna se aleja de ti a 300.000 kilómetros por segundo. No a 150.000, a 300.000. Como si estuvieras quieto. Esto parece imposible. Contradice el sentido común. Si vas a 100 kilómetros por hora y lanzas una pelota hacia adelante a 50 kilómetros por hora, la pelota va a 150 respecto al suelo. ¿Verdad? Eso es lo que Newton nos enseñó. Las velocidades se suman, pero con la luz, no. La luz siempre va a 300.000 kilómetros por segundo. Para todos. La razón es que el espacio y el tiempo se ajustan, se distorsionan, de manera que la velocidad de la luz permanece constante. Es como si el universo conspirara para mantener la luz a esa velocidad, sin importar qué. Y aquí está la parte crucial, la parte que hace que la velocidad de la luz sea una barrera. A medida que aceleras, tu masa aumenta. No tu masa en reposo, tu masa efectiva, tu masa relativista. La masa que siente la fuerza que te empuja, la masa que determina cuánta energía necesitas para acelerar más. A velocidades bajas esto es imperceptible.
A 100 kilómetros por hora tu masa es la misma, prácticamente. A 1000 kilómetros por hora todavía. Pero a medida que te acercas a la velocidad de la luz, el efecto se vuelve dramático. A 90% de la velocidad de la luz, tu masa es más del doble. A 99% es 7 veces mayor. A 99.9%, 22 veces. Y esto continúa. Acercándote más y más, tu masa crece sin límite, hacia el infinito. En el límite exacto de la velocidad de la luz, tu masa sería infinita. Y para acelerar una masa infinita necesitas energía infinita, lo cual es imposible. No hay energía infinita en el universo. No hay forma de generarla, no hay forma de usarla. Entonces la velocidad de la luz se convierte en una barrera absoluta, una pared asintótica. Puedes acercarte cada vez más, pero nunca llegarás, nunca la tocarás, nunca la cruzarás. Es inalcanzable. Y no es solo para naves espaciales, es para todo, para partículas, para átomos, para energía, para información. Nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. Es una ley fundamental, universal, inquebrantable. En el gran colisionador de hadrones en Suiza, aceleramos protones a 99.9999% de la velocidad de la luz. Eso es increíblemente cerca. Pero aún no es la velocidad de la luz. Aún hay una brecha, infinitesimal, pero real. Y para cerrar esa brecha necesitaríamos infinita energía, lo cual no tenemos. Los rayos cósmicos son partículas de alta energía que golpean la atmósfera terrestre. Vienen del espacio profundo, de supernovas, de agujeros negros, de eventos cataclísmicos. Llevan energías enormes, mucho más que cualquier cosa que podamos crear en laboratorios. Y aún así, viajan por debajo de la velocidad de la luz, muy cerca, pero nunca exactamente a ella, nunca superándola. El universo respeta este límite, meticulosamente, sin excepción, en todos los experimentos, en todas las observaciones, siempre. La velocidad de la luz es el límite de velocidad cósmico, y no hay forma de evitarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué el universo impone este límite? ¿Qué tiene de especial la velocidad de la luz? La respuesta está en la causalidad, en la relación entre causa y efecto. Si pudieras ir más rápido que la luz, podrías viajar al pasado. Podrías llegar a un lugar antes de que la señal luminosa llegue. Y eso crearía paradojas, efectos antes de causas, bucles temporales, inconsistencias lógicas. Imagina que enciendes una luz. La luz viaja hacia un espejo, se refleja y regresa. Si pudieras viajar más rápido que la luz, podrías llegar al espejo antes que la luz. Podrías quitar el espejo, entonces la luz no se reflejaría, pero tú estás allí porque viste la luz reflejándose. Paradoja. La luz se reflejó y no se reflejó. Ambas son verdad, y falsas no tiene sentido. La relatividad especial evita esto, al hacer imposible viajar más rápido que la luz. Preserva la causalidad, mantiene el orden temporal. Asegura que las causas siempre precedan a los efectos, que el pasado esté fijo, que el futuro sea indeterminado, que el tiempo fluya en una dirección, del pasado al futuro. La velocidad de la luz no es solo un límite de velocidad, es el límite de la causalidad, el límite de cuán rápido la información puede viajar, el límite de cuán rápido las interacciones pueden propagarse. Todo en el universo respeta este límite, porque sin él el universo no tendría sentido. No habría orden, no habría lógica, no habría coherencia. Y luego está E igual a mc cuadrado. La ecuación más famosa de Einstein, la que conecta masa y energía, la que nos dice que son equivalentes, que la masa puede convertirse en energía y la energía en masa,
La c en esa ecuación es la velocidad de la luz, al cuadrado. ¿Por qué está allí? Porque la velocidad de la luz es el factor de conversión entre masa y energía. Es el puente, la conexión. 1 kilogramo de masa equivale a 90 cuatrillones de julios de energía. Eso es 9 seguido de 16 ceros. Una cantidad astronómica, suficiente para alimentar una ciudad durante años. Esta equivalencia tiene consecuencias. Cuando aceleras un objeto, le añades energía cinética, y según E igual a mc cuadrado, esa energía añade masa efectiva. Entonces el objeto se vuelve más pesado, más difícil de acelerar. Cuanto más rápido va, más pesado se vuelve. Más energía necesitas para acelerar más. Es un círculo vicioso que termina en la barrera de la velocidad de la luz. Solo las partículas sin masa pueden viajar a la velocidad de la luz. Los fotones, las partículas de luz, no tienen masa en reposo. 0. Entonces pueden viajar a c. De hecho, siempre viajan a c. Nunca van más despacio, nunca van más rápido. Siempre exactamente 300.000 kilómetros por segundo. En el vacío. En medios materiales, la luz se ralentiza. En vidrio, en agua, en aire, interactúa con los átomos. Es absorbida y reemitida. Esto causa un retraso. La velocidad efectiva disminuye. Pero entre átomos en el vacío, entre ellos, los fotones aún viajan a c. Es solo el proceso global que parece más lento. Y hay otras partículas sin masa. Los gluones, las partículas que median la fuerza nuclear fuerte, también viajan a la velocidad de la luz. Y posiblemente los gravitones, las hipotéticas partículas que median la gravedad, si existen, también viajarían a c. Pero todo lo demás, todo con masa, está limitado, confinado, a velocidades menores que c. Es la regla, la ley, la barrera invisible que gobierna el universo. Durante décadas después de Einstein, los físicos buscaron excepciones, partículas que violaran el límite. Las llamaron taquiones, partículas hipotéticas que viajan más rápido que la luz, que siempre han viajado más rápido, que no pueden desacelerar por debajo de c. Son un espejo de las partículas normales, siempre del otro lado de la barrera. Si los taquiones existen, tendrían propiedades extrañas, masa imaginaria. Sí, imaginaria, como en números complejos, raíz cuadrada de -1. No es física, no tiene sentido en el mundo real, y nunca los hemos detectado, ni siquiera indirectamente. No hay evidencia de que existan. Probablemente no existen. Hubo un momento en 2011, cuando un experimento en Italia reportó neutrinos viajando más rápido que la luz. Neutrinos son partículas casi sin masa, muy difíciles de detectar. Atraviesan la materia como si no estuviera ahí. El experimento se llamaba Opera. Enviaban neutrinos desde el CERN en Minostino, Suiza, a un detector en Italia, 730 kilómetros, a través de la corteza terrestre, y midieron el tiempo. ¿Cuánto tardaban los neutrinos? Y encontraron que llegaban 60 nanosegundos antes de lo esperado. 60.000 millonésimas de segundo. Más rápido que la luz debería permitir. Fue sensacional. Los medios se volvieron locos. ¿Habían roto la relatividad? ¿Habían encontrado algo más rápido que la luz? Pero la comunidad científica fue escéptica. Resultados extraordinarios requieren evidencia extraordinaria, y este resultado tenía que ser verificado, repetido, comprendido. Otros experimentos intentaron replicarlo, y no pudieron, y luego encontraron el error: un cable de fibra óptica mal conectado. En el sistema de sincronización estaba introduciendo un retraso que hacía parecer que los neutrinos llegaban antes. Una vez corregido el error, los neutrinos viajaban exactamente a la velocidad esperada, ligeramente por debajo de c.
como debería ser. La relatividad estaba a salvo. La barrera permanecía intacta. Fue decepcionante para algunos, emocionante para otros, pero sobre todo fue un recordatorio de que la ciencia funciona, que los errores se corrigen, que la verdad emerge, y la verdad es que nada supera la velocidad de la luz, no en más de un siglo de experimentación, no en todas las observaciones astronómicas, no en aceleradores de partículas, no en rayos cósmicos, no en ninguna parte. La barrera es real, absoluta, universal. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Para la exploración espacial, para el futuro de la humanidad. Significa que las estrellas están lejos, muy lejos. La estrella más cercana, Alpha Centauri, está a 4 años luz. Eso significa que la luz tarda 4 años en llegar. Si enviamos una señal a la velocidad de la luz, tarda 4 años. Si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, tardaríamos 4 años. Pero no podemos. Podemos acercarnos 90%, 99%, pero no 100%. Y cada fracción adicional es exponencialmente más difícil. Requiere exponencialmente más energía. Con tecnología realista, tal vez 10% de la velocidad de la luz, 30.000 kilómetros por segundo. Suena rápido, pero a esa velocidad, Alpha Centauri está a 40 años. Ida, 40 más de vuelta. 80 años total. Es una vida humana. Es factible, apenas, para una sonda. No para humanos, no sin tecnologías que aún no tenemos. Criónica, hibernación, naves generacionales, son todas especulativas, no probadas, tal vez imposibles. Y eso es solo la estrella más cercana. La mayoría de las estrellas están mucho más lejos. Cientos de años luz. Miles. La galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro. Incluso a la velocidad de la luz, cruzarla tomaría 100.000 años. Y nunca alcanzaremos la velocidad de la luz. Entonces, en realidad, mucho más tiempo. Millones de años. Es inconcebible. Para cualquier civilización, ninguna nave podría durar tanto. Ninguna tripulación podría sobrevivir. Estamos limitados, confinados, a nuestra vecindad estelar, a las estrellas dentro de unas pocas decenas de años luz. Tal vez cientos si somos optimistas. Pero eso es todo. El resto de la galaxia está fuera de alcance. No por falta de voluntad, no por falta de tecnología, sino por las leyes fundamentales de la física, por la barrera de la velocidad de la luz. Algunos proponen formas de evadirla, motores de curvatura, agujeros de gusano, dimensiones extra. Son ideas fascinantes, matemáticamente posibles dentro de la relatividad general, pero requieren materia exótica, masa negativa, energía negativa. Cosas que nunca hemos visto, que tal vez no existen, que tal vez son imposibles, y incluso si fueran posibles, las energías requeridas son astronómicas. Convertir planetas enteros en energía, manipular el espacio-tiempo a escalas cuánticas. Estamos tan lejos de eso que podría también ser magia. No es tecnología, es fantasía. Entonces la barrera permanece, invisible, pero inquebrantable. Nos mantiene aquí, en nuestro pequeño rincón del universo, limitados a velocidades sublumínicas, a viajes que toman décadas, siglos, milenios, para alcanzar incluso las estrellas cercanas. Es humillante, frustrante, pero también hermoso, porque nos obliga a apreciar lo que tenemos. Nuestro sistema solar, nuestro planeta, nuestra estrella, son preciosos, únicos, y son todo lo que tenemos garantizado. El resto del universo está ahí, visible, observable, estudiable, pero intocable, inalcanzable, separado de nosotros por la barrera invisible de la velocidad de la luz. Y tal vez eso está bien. Tal vez el universo nos está diciendo algo, que no estamos destinados a conquistarlo todo, que hay límites,
fronteras que debemos respetar, que la exploración tiene sus límites y que dentro de esos límites aún hay más de lo que jamás podremos agotar. El sistema solar tiene 8 planetas, más de 200 lunas, millones de asteroides, miles de millones de cometas. Cada uno es un mundo, un destino, un misterio. Podríamos pasar milenios explorándolos, estudiándolos, colonizándolos tal vez, y aún no habríamos terminado. Marte espera, con sus cañones, sus volcanes, sus capas de hielo. Luna espera, con sus cráteres, sus recursos, su cielo siempre negro, los satélites de Júpiter, Europa con su océano subsuperficial, Ganímedes, la luna más grande del sistema solar, Calisto, antigua y crateada, Io, volcánica y violenta, los satélites de Saturno, Titán con su atmósfera densa, sus lagos de metano, Encélado con sus géiseres de agua, sus posibles océanos. Cada uno es único, cada uno merece atención, exploración, comprensión y más allá. Urano y Neptuno, los gigantes de hielo, apenas visitados, apenas conocidos, sus lunas, sus anillos, sus atmósferas turbulentas. Hay tanto que aprender, tanto que descubrir, y todo está aquí, en nuestro sistema solar, alcanzable, con tecnología que tenemos o que podríamos desarrollar en décadas. No necesitamos alcanzar la velocidad de la luz. No necesitamos romper la barrera, porque el universo nos ha dado suficiente, aquí, cerca, a nuestro alcance. Y si alguna vez desarrollamos la tecnología para viajes interestelares, si alguna vez alcanzamos fracciones significativas de la velocidad de la luz, entonces sí, las estrellas cercanas estarán a nuestro alcance. Alpha Centauri, Sirio, Procyon, Tau Ceti. Docenas de estrellas dentro de 20 años luz, cientos dentro de 50. Cada una podría tener planetas, sistemas solares enteros, esperando ser explorados, y eso sería suficiente para siglos, para milenios, para el futuro previsible de la humanidad. No necesitamos la galaxia entera, solo necesitamos nuestra vecindad, y las leyes de la física, aunque limitan, no prohíben eso. Hacen que sea difícil, requiere dedicación, recursos, tiempo. Pero es posible, dentro de la barrera. Y la barrera misma nos enseña algo, nos enseña humildad, nos recuerda que no somos omnipotentes, que el universo tiene reglas, y que esas reglas se aplican a nosotros, como a todo lo demás. No somos especiales, no estamos exentos, somos parte del cosmos, sujetos a sus leyes, limitados por sus constantes. La velocidad de la luz es una de esas constantes, fundamental, universal, inmutable. Y aunque la llamamos barrera, aunque la vemos como límite, también es lo que hace posible el universo. Sin ella, no habría causalidad, no habría orden, no habría estrellas, no habría vida, no habría nosotros. Entonces, tal vez en lugar de lamentar la barrera, deberíamos celebrarla, agradecer que exista, porque sin ella, sin las leyes de la física que la crean, no estaríamos aquí, no estaríamos preguntando, no estaríamos explorando, no estaríamos soñando con las estrellas. La barrera invisible nos mantiene aquí, en nuestro lugar, en nuestro tiempo, pero también nos protege, nos define, nos da un hogar, un contexto, un universo que tiene sentido, que sigue reglas, que podemos entender, y entenderlo es suficiente. Saber que la velocidad de la luz es inalcanzable, saber por qué, saber cómo Einstein lo descubrió, cómo Maxwell predijo las ondas electromagnéticas, cómo Michelson y Morley midieron la constancia de C, cómo generaciones de físicos verificaron, probaron, refinaron, hasta que tuvimos certeza, confianza, conocimiento. Ese conocimiento es precioso, es poder. No el poder de romper las leyes, sino el poder de comprenderlas, de trabajar dentro de ellas, de usar lo que sabemos para hacerlo posible.
y lo posible, aunque limitado, es aún vasto, asombroso, suficiente para llenar todas nuestras vidas y las de nuestros descendientes. Durante generaciones incontables, la barrera invisible de la velocidad de la luz está ahí, siempre estará ahí, inquebrantable, absoluta, y eso está bien, porque dentro de sus límites, dentro de las fronteras que impone, hay espacio suficiente para soñar, para explorar, para crecer, para convertirnos en algo más de lo que somos, para alcanzar las estrellas, lentamente, pacientemente, pero inexorablemente. Porque aunque nunca alcancemos la velocidad de la luz, aunque la barrera permanezca, podemos acercarnos, podemos empujar, podemos hacer naves más rápidas, más eficientes, podemos desarrollar nuevas tecnologías, nuevas formas de viajar, de sobrevivir, de prosperar entre las estrellas. Y algún día, tal vez en siglos, tal vez en milenios, la humanidad mirará atrás, a este momento, a esta época, cuando apenas estábamos saliendo de nuestro planeta natal, cuando las estrellas parecían imposiblemente lejanas, y se maravillarán de cuán lejos hemos llegado, a pesar de la barrera, a pesar de los límites, a pesar de las leyes inexorables de la física, porque los límites no nos detienen, nos guían, nos desafían, nos inspiran a ser más inteligentes, más creativos, más determinados, y la barrera de la velocidad de la luz, invisible pero real, es el desafío definitivo, el que nunca venceremos, pero al cual nunca dejaremos de intentar acercarnos, y en ese intento, en ese esfuerzo continuo, en esa búsqueda incesante, encontramos significado, propósito, identidad, como especie, como civilización, como seres conscientes en un universo vasto e indiferente. La barrera invisible nos define, nos limita, pero también nos libera, porque saber los límites es el primer paso para trabajar dentro de ellos, para maximizar lo posible, para alcanzar nuestro potencial completo, dentro de las fronteras inmutables del cosmos. Buenas noches. Hablemos más profundamente sobre lo que significa esta barrera, sobre sus implicaciones, sobre cómo cambia nuestra comprensión de la realidad. Porque la velocidad de la luz no es solo un número, es una ventana a la estructura fundamental del universo. Cuando Einstein propuso la relatividad especial, no solo estaba hablando de velocidades, estaba hablando de la naturaleza del espacio y el tiempo, de cómo están conectados, de cómo forman una estructura única. El espacio-tiempo no son dos cosas separadas, espacio aquí, tiempo allá. Son aspectos de la misma realidad cuatridimensional. Imagina el espacio-tiempo como un tejido, una malla. Cuando nada pasa, el tejido es plano, uniforme. Pero cuando hay masa, cuando hay energía, el tejido se curva, se deforma. Eso es gravedad, no una fuerza tirando, sino geometría curvada, objetos siguiendo las líneas más rectas posibles, en un espacio que no es recto. La velocidad de la luz es la estructura de este tejido, es la rigidez del espacio-tiempo, la velocidad a la que las perturbaciones pueden propagarse. Cuando mueves una masa, creas ondas en el tejido, ondas gravitacionales, y esas ondas viajan a la velocidad de la luz, exactamente, no más rápido, no más despacio. Esto se descubrió recientemente, en 2015. El observatorio LIGO detectó ondas gravitacionales por primera vez de dos agujeros negros fusionándose a 1.300 millones de años luz. Las ondas viajaron todo ese camino durante 1.300 millones de años y llegaron aquí, estirando y comprimiendo el espacio por una fracción minúscula, pero detectable, y viajaron a la velocidad de la luz, como predijo la relatividad general, como debían, porque esa es la velocidad del espacio-tiempo,
la velocidad de la causalidad, la velocidad a la que la información puede propagarse. Piensa en ello así. El Sol está a 8 minutos luz de la Tierra. Si el Sol desapareciera de repente, no lo sabríamos de inmediato. La luz seguiría llegando durante 8 minutos. El calor continuaría. Y gravitacionalmente, la Tierra seguiría orbitando. Durante 8 minutos. Porque la perturbación gravitacional viaja a la velocidad de la luz. Solo después de 8 minutos, la Tierra sentiría la pérdida del Sol y saldría disparada en línea recta al espacio profundo. Esto puede parecer extraño. ¿No es la gravedad instantánea? ¿No actúa inmediatamente a cualquier distancia? Newton pensaba que sí, pero estaba equivocado. Einstein demostró que la gravedad tiene velocidad, y esa velocidad es c, la velocidad de la luz. Todo en el universo respeta este límite. Luz, gravedad, ondas electromagnéticas, fuerzas nucleares, todo se propaga a c o menos, nada va más rápido. Es universal, absoluto, fundamental, y esto tiene consecuencias para el entrelazamiento cuántico, un fenómeno donde dos partículas están conectadas, de manera que medir una afecta instantáneamente a la otra. No importa cuán lejos estén, podría parecer que esto viola la relatividad, que permite comunicación más rápida que la luz. Pero no. El entrelazamiento no puede usarse para enviar información. Las mediciones en ambos lados son aleatorias. Solo cuando comparas los resultados, después ves la correlación. Y esa comparación requiere comunicación clásica, a velocidades normales, limitadas por c. Entonces la causalidad se preserva, la relatividad se mantiene. El universo es consistente, meticulosamente consistente. Cada fenómeno respeta las mismas reglas, las mismas leyes, las mismas constantes, y la velocidad de la luz es quizás la más fundamental, la más importante, la que conecta todo. Ahora hablemos de números, de energías concretas, de lo que realmente significaría acelerar algo a velocidades relativistas. Tomemos un objeto de 1 kilogramo, una botella de agua. Para acelerarlo al 10% de la velocidad de la luz, necesitas aproximadamente 4.5 por 10 a la 14 julios. Eso es 450 billones de julios. Para perspectiva, la bomba de Hiroshima liberó aproximadamente 63 billones de julios. Entonces necesitas el equivalente de más de 7 bombas de Hiroshima para acelerar 1 kilogramo al 10% de c, y eso es solo para acelerar. También necesitas desacelerar. Duplica la energía. 14 bombas de Hiroshima por kilogramo. Una nave espacial tripulada pesa toneladas, miles de kilogramos, tal vez cientos de miles con combustible y provisiones. La energía requerida se vuelve astronómica, más de lo que la humanidad entera consume en años, para un solo viaje, a solo 10% de la velocidad de la luz. Y si quieres ir más rápido, la energía crece exponencialmente. Al 50% de c, necesitas aproximadamente 1.5 por 10 a la 16 julios por kilogramo. Eso es 15.000 billones. Más de 200 veces la energía que al 10%. La curva es empinada, brutal, prohibitiva. Al 90% necesitas 2 por 10 a la 17 julios por kilogramo. Al 99%, 1.4 por 10 a la 18. Al 99.9%, 4.5 por 10 a la 18. Cada fracción adicional cuesta exponencialmente más, y al 100% infinito, literalmente infinito. No hay energía suficiente en el universo. No hay forma de generarla. No hay forma de almacenarla. Es imposible, por definición, por las leyes fundamentales de la física. Entonces, cuando decimos que la velocidad de la luz es inalcanzable, no es hipérbole, no es exageración, es literal.
matemático, absoluto. No puedes alcanzarla. Nunca. No importa cuánto lo intentes, no importa qué tecnología desarrolles. Las ecuaciones dicen que no, y las ecuaciones no mienten. Algunos dirán que las ecuaciones podrían estar equivocadas, que tal vez hay algo que no entendemos, que futuras teorías podrían cambiar las reglas. Y es verdad que la ciencia evoluciona, que las teorías se refinan, que descubrimos cosas nuevas, pero la relatividad especial ha sido probada una y otra vez durante más de 100 años, en aceleradores de partículas, en observaciones astronómicas, en sistemas GPS, en relojes atómicos, en experimentos de alta precisión. Siempre funciona, siempre predice correctamente, nunca falla. Los sistemas GPS dependen de la relatividad. Los satélites orbitan a altitudes altas, donde la gravedad es más débil. Entonces el tiempo corre más rápido. También se mueven rápido. Entonces el tiempo corre más lento. Efectos opuestos que deben ser calculados con precisión, usando relatividad especial y general. Si no los compensamos, el GPS sería inútil. Se desviaría kilómetros por día. Pero funciona perfectamente, porque la relatividad es correcta, porque las ecuaciones describen la realidad, porque la velocidad de la luz realmente es el límite. No solo una aproximación, no solo una buena suposición, es la verdad, verificada, comprobada, innegable. Y esto nos trae de vuelta a las implicaciones, a lo que significa para nosotros, para nuestros sueños, para nuestras ambiciones. Soñamos con explorar el universo, con visitar galaxias distantes, con conocer civilizaciones alienígenas, con expandirnos más allá de nuestra pequeña esquina del cosmos. Pero la barrera nos detiene, nos confina, nos limita. No podemos ir a Andrómeda, no en vidas humanas, no en vidas de civilizaciones. La distancia es demasiado grande. La velocidad requerida es demasiado alta. La energía necesaria es demasiado vasta. Incluso dentro de nuestra galaxia, la mayoría está fuera de alcance. Estrellas a miles de años luz, a decenas de miles, al otro lado del disco galáctico. Nunca las visitaremos, nunca tocaremos sus planetas, nunca conoceremos sus secretos. Solo podemos mirar, observar, especular. Es una jaula dorada, hermosa pero restrictiva. Podemos ver todo el universo. Con telescopios cada vez más poderosos, podemos estudiar galaxias a miles de millones de años luz. Podemos entender su física, su química, su evolución. Pero nunca iremos allí, nunca las tocaremos. Y tal vez eso es apropiado. Tal vez el universo no está destinado a ser conquistado, solo observado, estudiado, apreciado. Somos como niños en un museo. Podemos mirar, podemos aprender, podemos maravillarnos, pero no podemos tocar. Las exhibiciones están detrás del vidrio, fuera de alcance, protegidas, preservadas. La barrera de la velocidad de la luz es ese vidrio, invisible pero impenetrable. Nos separa del resto del universo, nos mantiene aquí, en nuestra sección, en nuestra galaxia, en nuestro grupo local. Es todo lo que tendremos, jamás, y dentro de esos límites debemos encontrar nuestro camino, nuestro propósito, nuestro significado. No en conquistar el universo, sino en entenderlo, en estudiarlo, en apreciarlo y en cuidar de la pequeña parte que podemos alcanzar. Nuestro sistema solar, nuestro planeta, nuestra estrella. Porque si destruimos la Tierra, si agotamos sus recursos, si contaminamos su atmósfera, si extinguimos su vida, no hay backup, no hay plan B fácil. Marte es difícil, requiere tecnología que apenas estamos desarrollando. Las lunas de Júpiter son aún más difíciles, y las estrellas están demasiado lejos. La barrera nos obliga a valorar lo que tenemos, a no dar nada por sentado,
a reconocer que este planeta es precioso, único, irreemplazable. En términos prácticos, podríamos colonizar Marte eventualmente, establecer bases, cultivar alimentos en invernaderos, extraer agua del suelo. Pero nunca será como la Tierra. Nunca tendrá océanos, bosques, una atmósfera respirable. Nunca será hogar de la misma manera. Y si queremos que la humanidad sobreviva a largo plazo, debemos hacerlo aquí, en la Tierra, cuidándola, protegiéndola, asegurando que permanezca habitable, para nosotros, para nuestros descendientes, para todas las especies que comparten este mundo con nosotros. La barrera de la velocidad de la luz no es solo una limitación física, es una lección filosófica. Nos enseña humildad, nos recuerda que somos pequeños, que el universo es vasto, que hay límites a lo que podemos hacer, a dónde podemos ir, a qué podemos alcanzar. Y eso está bien, porque dentro de esos límites todavía hay espacio para crecer, para aprender, para evolucionar, para convertirnos en algo mejor. No necesitamos conquistar el universo para tener un futuro significativo. Solo necesitamos prosperar donde estamos, explorar lo que podemos alcanzar y soñar con lo que no podemos. Porque los sueños no están limitados por sí. La imaginación viaja más rápido que la luz. Podemos imaginar galaxias distantes, civilizaciones alienígenas, tecnologías imposibles, y esos sueños nos inspiran, nos motivan, nos empujan a hacer más, a alcanzar más alto. Aunque sepamos que nunca alcanzaremos esas galaxias, aunque sepamos que la barrera permanecerá, los sueños siguen siendo valiosos, porque nos mantienen mirando hacia arriba, hacia adelante, hacia el futuro, en lugar de hacia abajo, hacia atrás, hacia el pasado. La velocidad de la luz es inalcanzable, la barrera es invisible pero real, y nos mantendrá aquí, en nuestra pequeña esquina del cosmos, para siempre. Pero eso no significa que debamos dejar de intentar, de empujar, de explorar, dentro de los límites, dentro de las leyes, dentro de lo posible, porque lo posible es vasto, asombroso, suficiente para llenarnos de maravilla, de propósito, de esperanza. La barrera está ahí, siempre estará ahí, pero no nos define, no nos limita completamente, solo nos guía, nos dirige, nos muestra dónde podemos ir y dónde debemos quedarnos, y en ese equilibrio, entre lo posible y lo imposible, entre el aquí y el allá, entre el ahora y el nunca, encontramos nuestro lugar, en el universo, en la historia, en el gran tapiz cósmico que se despliega a nuestro alrededor, participantes, observadores, buscadores de verdad, limitados por la barrera invisible, pero no detenidos, nunca detenidos, siempre avanzando, dentro de los límites, hacia el futuro. Buenas noches. Hablemos ahora de los experimentos, de cómo verificamos todo esto, de cómo sabemos con certeza que la relatividad es correcta, que la velocidad de la luz es realmente el límite, no solo en teoría, sino en la práctica, en el mundo real. El primer experimento crucial fue el experimento de Michelson-Morley que ya mencionamos, pero hay mucho más que decir sobre él. Fue realizado en 1887, en Cleveland, Ohio, en el sótano de un edificio de piedra, construido especialmente para aislar el experimento de vibraciones, de perturbaciones, para hacerlo lo más preciso posible. El aparato era un interferómetro, un dispositivo que Albert Michelson había perfeccionado durante años. Usaba espejos y un divisor de haz. Tomaba un rayo de luz, lo dividía en dos, enviaba los dos rayos en direcciones perpendiculares, los reflejaba de vuelta y los recombinaba. Si los rayos viajaban a velocidades diferentes, habría un patrón de interferencia. Franjas claras y oscuras,
indicando la diferencia de fase. La teoría del éter predecía que deberían ver franjas, porque la Tierra se mueve a través del éter. Entonces, la luz en la dirección del movimiento debería viajar más rápido o más lento, dependiendo de si va con el éter o contra él, y la luz perpendicular debería tener una velocidad diferente. El cálculo era simple, el efecto debería ser fácilmente detectable, pero no vieron nada, cero franjas, cero diferencia. La luz viajaba a la misma velocidad en ambas direcciones, exactamente la misma, sin importar cómo orientaran el aparato, sin importar la época del año, sin importar el movimiento de la Tierra. Era desconcertante, inexplicable en términos de la física clásica. Michelson estaba decepcionado, esperaba descubrir el éter, medir el viento del éter, confirmar su existencia. En cambio, no encontró nada. Pensó que su experimento había fallado, pero no fue así. Fue exitoso, solo que el resultado era nulo, y ese resultado nulo era información. Información importante, información revolucionaria. Otros experimentos siguieron, durante décadas, todos con resultados similares. La velocidad de la luz es constante, independiente del movimiento. De la fuente, del observador, siempre la misma, siempre C, sin excepción. Y luego vinieron los aceleradores de partículas, máquinas que aceleran partículas subatómicas a velocidades enormes. El primer ciclotrón fue construido en 1932 por Ernest Lawrence en Berkeley. Era pequeño, solo 28 centímetros de diámetro, pero funcionaba. Aceleraba protones a velocidades significativas. Con el tiempo, los aceleradores crecieron. Se volvieron más poderosos, más grandes, más sofisticados. El Bevatrón en Berkeley, el Cosmotrón en Brookhaven, el sincrotrón de protones en el CERN, cada uno más poderoso que el anterior, cada uno empujando partículas a velocidades más altas, más cerca de C. Y observaron algo. A medida que las partículas se aceleraban, se volvían más difíciles de acelerar. Requerían más energía para cada incremento de velocidad, exactamente como predijo la relatividad. La masa efectiva aumentaba. La energía cinética crecía más rápido que en la mecánica clásica. Todo coincidía con las ecuaciones de Einstein. Hoy tenemos el gran colisionador de hadrones, el LHC, en el CERN, cerca de Ginebra. Es enorme, 27 kilómetros de circunferencia. Cruza la frontera entre Suiza y Francia. Está enterrado 100 metros bajo tierra y acelera protones a 99.99% de la velocidad de la luz. Más de eso incluso, 99.9999%. A esas velocidades, los protones tienen energías de varios teraelectronvoltios. Eso es billones de electronvoltios. Energías miles de veces mayores que su energía en reposo. Su masa efectiva es miles de veces mayor. Y aún así no alcanzan C. Nunca. Se acercan asintóticamente. Cada incremento de energía añade menos velocidad. Menos y menos, aproximándose al límite, pero nunca llegando. Y cuando estos protones chocan, la energía se convierte en masa. Se crean nuevas partículas, según E igual a mc cuadrado. Partículas que existen solo brevemente, antes de desintegrarse. En cascadas de otras partículas, detectores masivos capturan todos los fragmentos, reconstruyen lo que pasó y siempre, los resultados coinciden con la relatividad, con las ecuaciones, con C como límite absoluto. También están los rayos cósmicos, partículas de alta energía del espacio, protones principalmente, a veces núcleos más pesados, acelerados por supernovas, por agujeros negros, por eventos violentos en el cosmos. Algunos tienen energías increíbles,
más altas que cualquier cosa en el LHC, mucho más altas. El rayo cósmico más energético jamás detectado fue en 1991, en Utah, por el detector Fly's Eye. Tenía una energía de 3 por 10 a la 20 electronvoltios. Es casi la energía cinética de una pelota de béisbol lanzada a 100 kilómetros por hora. En una sola partícula subatómica. Es asombroso. A esa energía, el protón viajaba a 99.99 con 50 ceros después del decimal por ciento de la velocidad de la luz. Increíblemente cerca, pero no exactamente C. Aún había una brecha, minúscula, pero real, porque tiene masa, y la masa significa que no puede alcanzar C, no importa cuánta energía tenga. Estos rayos cósmicos son experimentos naturales, el universo acelerando partículas a energías que nunca podremos replicar, y los resultados son claros, siempre por debajo de C, siempre consistente con la relatividad, siempre confirmando que la barrera es real. También están los pulsares, estrellas de neutrones que rotan rápidamente, emiten pulsos de radio, como faros cósmicos. Algunos rotan cientos de veces por segundo. Su superficie se mueve a velocidades enormes, pero siempre por debajo de sí. Si rotaran más rápido, su superficie excedería la velocidad de la luz. Y eso es imposible. Entonces hay un límite a cuán rápido pueden rotar. Un límite impuesto por C. Y observamos este límite. Los pulsares más rápidos rotan alrededor de 700 veces por segundo, cerca del límite teórico, pero nunca excediéndolo, nunca violándolo. El universo respeta la barrera, siempre. Luego están las supernovas, explosiones estelares. Cuando una estrella masiva colapsa, su núcleo se comprime, se calienta, se vuelve increíblemente denso, y luego rebota, explota, lanzando las capas exteriores al espacio, a velocidades de miles de kilómetros por segundo, pero siempre menos que C. Y cuando observamos supernovas, vemos este límite en acción. Los neutrinos escapan primero, porque interactúan débilmente, pasan a través de la materia, llegan a la superficie rápidamente y se lanzan al espacio, viajando casi a C, pero no exactamente, porque tienen masa, muy pequeña, pero no cero. La luz sigue, segundos u horas después, dependiendo del tamaño de la estrella, y viaja exactamente a C, porque los fotones no tienen masa. Entonces luz y neutrinos llegan a la Tierra casi juntos, pero los neutrinos primero, por horas. En el caso de la supernova 1987A, la más cercana en siglos, observada en la Gran Nube de Magallanes, los neutrinos llegaron 3 horas antes que la luz, no porque viajaran más rápido, sino porque escaparon antes, y todo coincide con la relatividad, con las velocidades esperadas, con C como límite, siempre. Los experimentos son claros, consistentes, abrumadores. La velocidad de la luz es el límite. No hay excepciones, no hay violaciones, no hay escapatorias. Es real, absoluto, universal. Y nos mantiene aquí, confinados a velocidades sublumínicas, para siempre. Pero hay belleza en eso, belleza en los límites, porque nos muestran la estructura del universo, las reglas por las que se gobierna. Y al entender esas reglas entendemos la realidad, profundamente, completamente, de maneras que generaciones anteriores solo podían soñar. La barrera invisible es real, pero también es comprensible, predecible, matemática, y en esa comprensión hay poder, el poder de saber, de predecir, de trabajar dentro de las leyes, de maximizar lo posible, dentro de lo que el universo permite, y lo que permite es suficiente. Para explorar, para descubrir, para maravillarnos, para seguir buscando, para nunca dejar de preguntar.
¿Qué hay allá afuera? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es así? Las preguntas continúan, las respuestas emergen, una por una, construyendo sobre las anteriores, creando una imagen cada vez más clara, del cosmos, de las leyes, de la realidad fundamental y la barrera invisible. La velocidad de la luz está en el centro de todo, fundamental, inalcanzable, hermosa. Buenas noches.